mi nuera se ofreció a ordenar mis recuerdos. Dijo que era por mi bien. Guardó mi vajilla, mis joyas y las cartas de Ernesto en cajas, a prueba de humedad, todas etiquetadas con cuidado, como si estuviera salvando mi historia. Meses después, sentada frente a un abogado, vi una lista proyectada en una pantalla. Ahí estaban mis objetos. Mis recuerdos. Mis silencios. Declarados como suyos. En ese momento entendí algo terrible. No me estaba ayudando a ordenar la casa. Me estaba borrando pieza por pieza. Me llamo Ofelia Ramírez. Tengo 71 años. Soy viuda desde hace 8. Durante toda mi vida fui la guardiana de la memoria de mi familia. No por nostalgia, sino por respeto. Cada objeto tenía una historia. Cada historia, un rostro. Si quieres saber cómo una mujer puede desaparecer sin que nadie la empuje, cómo te quitan la vida sin tocarte el cuerpo, suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Porque esta historia no es solo mía. Es la de muchas casas que se quedan bonitas. Y vacías. Nunca pensé que el peligro entraría a mi casa con una sonrisa tranquila y palabras suaves. Durante años creí que el riesgo tenía forma de grito, de discusión, de violencia evidente. Nunca imaginé que podría venir envuelto en frases como, te voy a ayudar, o, esto es por tu bien. Brenda llegó así a mi vida. No como una amenaza, sino como una solución. Tu casa es hermosa, Ofelia, me dijo la primera vez que la escuché hablar de orden. Pero está muy cargada. Demasiados objetos, demasiadas historias. Sonrió como si eso fuera un elogio. Yo también sonreí, sin entender todavía que, para ella, mis recuerdos no eran historia. Eran estorbo. Mi casa siempre fue un lugar lleno. No lleno de cosas inútiles, sino lleno de vida pasada. De pasos que ya no sonaban. De voces que aún parecían flotar en el aire. Viví allí más de 40 años. Primero con Ernesto, mi esposo. Después sola. Cada objeto tenía una razón. Cada mueble, una memoria. La vajilla del aparador no era solo porcelana. Era la que usamos el día de nuestra boda. La que sacábamos solo en ocasiones especiales, como si el amor también necesitara ritual. Las joyas no eran lujo. Eran herencias. El collar que me regaló mi padre antes de morir. El anillo sencillo que Ernesto me dio cuando no teníamos casi nada. Las cartas. Las cartas eran mi corazón en papel. Nunca estuvieron tiradas. Nunca estuvieron sucias. Estaban cuidadas. Habitar no es acumular. Habitar es recordar. Brenda no veía eso. Ella veía exceso. Hoy en día se vive más ligero, me dijo una tarde, recorriendo la sala con pasos calculados. Tantas cosas pesan, Ofelia. A tu edad, eso no es bueno. A tu edad. La frase cayó suave, pero firme. Como una etiqueta. Mi hijo estaba ahí. Apoyado en el marco de la puerta. Mamá, Brenda sabe de esto, dijo. Tiene muy buen gusto. Además, a ti ya te cuesta mantener todo. No levanté la voz. No discutí. Asentí. Porque cuando una mujer envejece, aprende que oponerse cansa más que ceder. El primer paso fue pequeño. Solo una habitación, dijo Brenda. Para empezar. Trajo cajas nuevas. Limpias. Perfectamente alineadas. Cada una tenía una etiqueta escrita con letra clara, casi elegante. Vajilla, frágil. Joyas, guardar en cofre. Documentos antiguos,
revisar. Voy a fotografiar todo, explicó. Es por el seguro del hogar. Nunca se sabe. La palabra seguro me tranquilizó. Siempre lo hizo. Confié. Confié porque era la esposa de mi hijo. Porque hablaba con seguridad. Porque parecía organizada. Porque nadie nos enseña a desconfiar de quien se ofrece a ayudar. Durante días, la casa se transformó sin que yo pudiera señalar exactamente cuando empezó a sentirse ajena. Las vitrinas quedaron vacías. Los cuadros fueron retirados, para limpiarlos mejor. Mis collares desaparecieron en una caja cerrada. Es temporal, me decía Brenda. Después vemos que vuelve. Yo asentía. Pero cada noche, al sentarme en el sillón, sentía que algo no encajaba. Como si estuviera sentada en la casa de otra persona. Una mañana entré al comedor y sentí frío. No de temperatura. De ausencia. ¿Dónde está la taza azul? Pregunté. La que usaba todas las mañanas. Brenda ni siquiera levantó la vista del celular. Ah, esa, dijo. Está guardada. Era muy delicada para el uso diario. Delicada. Como yo, pensé. Con cada objeto que desaparecía, algo en mí se hacía más pequeño. No era solo la casa la que se vaciaba. Era mi lugar dentro de ella. Empecé a sentirme invitada. No dueña. Cuando preguntaba, las respuestas eran siempre las mismas. Confía. Es por tu bien. Después te vas a sentir más liviana. Pero yo no me sentía liviana. Me sentía borrada. Una tarde me encontré frente a una caja abierta. Dentro estaban las cartas de Ernesto. Atadas con una cinta que yo no había puesto. Las tomé con cuidado. ¿También esto vas a guardar? Pregunté. Brenda suspiró. Ofelia. Eso ya pasó. No es sano vivir anclada. Mi hijo bajó la mirada. No dijo nada. ¿Y ese silencio? Ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Esa noche dormí mal. Soñé con mi casa vacía. Con paredes blancas. Sin marcas. Sin huellas. Me desperté con una certeza incómoda, aún sin forma clara, pero persistente. Alguien estaba decidiendo que partes de mi vida merecían seguir existiendo. Y yo no estaba siendo consultada. Todavía no sabía cómo. Todavía no sabía por qué. Pero algo dentro de mí empezó a resistirse. No con gritos. No con discusiones. Con atención. Porque entendí algo fundamental, aunque aún no sabía nombrarlo. Cuando alguien ordena tus recuerdos sin tu consentimiento, no está organizando tu casa. Está reescribiendo tu historia. Y esa historia era mía. Al principio pensé que era solo una sensación pasajera. Una incomodidad normal frente a los cambios. Me repetí eso muchas veces, como quien se tranquiliza antes de aceptar algo que no termina de entender. Pero los días pasaban. Y la casa ya no volvía a ser la misma. No fue una transformación brusca. Fue una desaparición lenta, casi elegante. Cada mañana despertaba con la impresión de que algo había cambiado durante la noche. Un espacio más vacío. Una pared más limpia. Un silencio distinto. Como si alguien estuviera borrando mi vida con una goma suave, sin dejar marcas evidentes. Brenda se movía por la casa con una naturalidad que no era suya. Abría cajones. Revisaba estantes. Decidía. Este mueble se puede vender, decía. Ocupa espacio. Ese cuadro ya no combina, comentaba. Hace la casa pesada.
Usaba palabras bonitas, modernas, funcionales. Pero cada palabra era una sentencia. Un día entré a la sala y no encontré el reloj antiguo que siempre colgó sobre la chimenea. Era un reloj sencillo, de madera oscura, pero había pertenecido al padre de Ernesto. ¿Dónde está el reloj?, pregunté. Brenda se tomó un segundo antes de responder. Lo llevé a limpiar, dijo. Estaba muy viejo. Viejo. Otra palabra que ya empezaba a dolerme. ¿Cuándo vuelve?, pregunté. Después vemos, respondió. No todo tiene que volver. Mi hijo, sentado en el sillón, asintió. Mamá, déjala hacer, dijo. A ti te cuesta ver los cambios. Esa frase fue como una losa sobre el pecho. A ti te cuesta. No dijo me cuesta. Ni nos cuesta. Dijo a ti. Comencé a notar algo más inquietante. Brenda ya no me preguntaba. Antes decía, ¿te parece? Ahora decía, vamos a hacer. Y nadie la corregía. La cocina fue el siguiente territorio. Mi alacena, que conocía de memoria, empezó a parecerme ajena. Las tazas de todos los días desaparecieron. Los platos se redujeron a lo mínimo. Menos cosas, menos desorden, decía Brenda. Yo miraba en silencio. Cada objeto retirado era una rutina que se perdía. Un gesto automático que ya no tenía dónde apoyarse. Empecé a sentirme torpe en mi propia casa. Una tarde invité a mi vecina Clara a tomar café. Habíamos sido amigas durante años. Cuando entró, miró alrededor y frunció el ceño. Ofelia, dijo en voz baja. ¿Qué pasó aquí? No supe qué responder. Están ordenando, dije finalmente. Clara me miró con atención. ¿Ordenando o vaciando? No contesté. Porque por primera vez alguien había puesto en palabras lo que yo venía sintiendo sin atreverme a nombrar. Después de que Clara se fue, Brenda se acercó con una sonrisa rígida. No deberías dejar que te llenen la cabeza, me dijo. La gente de antes se aferra demasiado a las cosas. No son cosas, respondí con voz baja. Son recuerdos. Suspiró, como quien habla con alguien difícil. Precisamente, dijo. Eso es lo que pesa. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces y recorrí la casa en silencio. Abrí puertas. Toqué paredes. Sentía que caminaba por un lugar que ya no me reconocía. Mi casa estaba dejando de contar mi historia. Al día siguiente encontré una caja nueva en el pasillo. No tenía etiqueta. La abrí. Dentro estaban mis joyas. No todas. Algunas. ¿Dónde están las demás?, pregunté. Brenda ni se inmutó. Las llevé al cofre, respondió. Es más seguro. ¿Dónde está el cofre?, insistí. Eso no importa, dijo. Confía en mí. La frase volvió a caer como una orden disfrazada. Empecé a sentir vergüenza de preguntar. Vergüenza de insistir. Vergüenza de parecer difícil. Esa vergüenza es una herramienta poderosa. Silencia. Aísla. Brenda lo sabía. O al menos lo usaba con precisión. Mi hijo empezó a repetir sus frases. Mamá, no exageres. Brenda solo quiere lo mejor. Tú ya no estás para estas cosas. Cada vez que decía eso, algo se rompía un poco más. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Como si yo ya no fuera plenamente capaz. Una tarde entré al dormitorio y noté que el marco con la foto de Ernesto ya no estaba en la mesita.
¿Dónde está la foto? Pregunté. Brenda levantó la vista del celular. La guardé, dijo. Ese tipo de imágenes te mantienen en el pasado. Sentí un calor extraño subir por el pecho. Ese es mi esposo, dije. No un objeto. Ella se encogió de hombros. Fue tu esposo, respondió. Ya no está. Mi hijo no dijo nada. ¿Y ese silencio? Otra vez. Pesó más que cualquier respuesta. Esa noche me senté sola en el comedor vacío. Miré alrededor. La casa estaba prolija. Limpia. Impecable. Pero no estaba viva. Comprendí algo con una claridad dolorosa. No me estaban quitando solo objetos. Me estaban quitando autoridad sobre mi propia historia. Y cuando alguien te quita eso, lo siguiente que desaparece, eres tú. Aún no sabía cómo. Aún no sabía cuándo. Pero algo dentro de mí empezó a decir, con una voz baja pero firme. Esto no está bien. Y por primera vez desde que Brenda había empezado a ordenar, dejé de dudar de mí. El descubrimiento no llegó como una explosión. Llegó como una coincidencia absurda, de esas que parecen pequeñas, pero que cambian todo. Fue una tarde común. Yo estaba sentada en el sillón que aún no habían decidido vender, mirando por la ventana una calle que ya no sentía mía. La casa estaba en silencio. Brenda había salido. Mi hijo trabajaba. Y por primera vez en semanas, el silencio no me pesó. Me dio espacio para pensar. Mi vecina Clara tocó la puerta con su forma habitual, 2 golpes suaves y uno más fuerte, como si quisiera anunciarse sin invadir. Vengo a mostrarte algo, dijo entrando. Pero no quiero que te asustes. Esa frase nunca anuncia nada bueno. Se sentó frente a mí y sacó el celular del bolso. Mi sobrina vende cosas por internet, explicó. Joyas, objetos antiguos, cosas finas. A veces entró solo por curiosidad. Asentí, sin interés real. Hoy vi algo, continuó. Y pensé en ti. Ahí sentí el primer latido fuerte en el pecho. Me mostró la pantalla. Al principio no entendí. Era una foto bien iluminada, con fondo blanco, casi profesional. Una taza. Mi taza. La taza azul con borde dorado, la que usaba todas las mañanas, la que Brenda había guardado, por ser delicada. El texto decía: taza de porcelana vintage, excelente estado. Pieza única. Sentí que el aire se me iba. Eso, murmuré. Eso es mío. Clara deslizó el dedo. Aparecieron más fotos. Un collar. El collar que mi padre me regaló cuando cumplí 30 años. Un reloj antiguo. El reloj del padre de Ernesto. Cada objeto tenía descripción, precio, medidas. Como si fueran cosas sin historia. ¿Quién vende esto? Pregunté con la voz quebrada. Clara dudó un segundo. El perfil se llama Minimal Home by Brenda, respondió. El nombre cayó como un golpe seco. No grité. No lloré. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una prueba forense. Ahí estaba todo lo que había desaparecido. No guardado. No protegido. Vendido. Y no solo vendido. Exhibido. Mis recuerdos convertidos en mercancía. Ofelia, dijo Clara con cuidado. Esto no es normal. Asentí lentamente. Por primera vez, la duda que me había acompañado durante semanas se disipó por completo. No era exageración. No era confusión. No era edad.
Era robo. Clara me enseñó algo que yo no sabía hacer. Hay que guardar pruebas, dijo. Mira. Me mostró cómo hacer capturas de pantalla. Cómo guardar fechas. Cómo anotar precios. Mis manos temblaban, pero aprendí rápido. Cada print era una confirmación dolorosa, pero necesaria. Ahí estaban las fechas. Los montos. Las descripciones. Todo coincidía con lo que había desaparecido de mi casa. ¿Tu hijo sabe? Preguntó Clara. No supe qué responder. Porque esa pregunta abría una herida más profunda. No lo sé, dije al fin. Pero nadie puede no darse cuenta. Cuando Clara se fue, me quedé sola con el celular en la mano. Recorrí el perfil completo. Había docenas de publicaciones. No solo mías. Pero reconocí cada una de mis cosas sin esfuerzo. Porque la memoria no se borra tan fácil como creen. Sentí una mezcla de náuseas y lucidez. Durante semanas me habían hecho creer que yo estaba perdiendo la noción de las cosas. Que exageraba. Que no entendía. Y ahora tenía pruebas claras, concretas, innegables. Esa noche, cuando Brenda volvió, yo ya no era la misma. La vi entrar cargando bolsas, hablando de envíos y clientes exigentes. No dije nada. La observé. Por primera vez, no vi a una nuera moderna. Vi a alguien que había cruzado una línea. Durante la cena, Brenda habló con entusiasmo. Vendí varias piezas hoy, dijo. El minimalismo está en auge. Mi hijo sonrió, orgulloso. Siempre fuiste emprendedora, le dijo. Sentí un frío profundo recorrerme la espalda. ¿Qué piezas vendiste? Pregunté con voz suave. Brenda levantó la vista apenas. Algunas cosas viejas, respondió. Nada importante. Viejas. Nada importante. Mis manos se cerraron lentamente sobre la mesa. Esa noche no dormí. No por miedo. Por claridad. Revisé una y otra vez las capturas de pantalla. Las guardé en una carpeta. Las envié al correo de Clara, por si acaso. Aprendí algo fundamental. La verdad no sirve si no se protege. Al amanecer, me miré en el espejo. Por semanas me había sentido pequeña. Insegura. Confundida. Ahora me sentía distinta. No tranquila. Pero firme. La duda había muerto. Ese día tomé una decisión silenciosa. No iba a confrontar a Brenda de inmediato. Porque entendí algo clave. Quien roba recuerdos, también sabe mentir. Necesitaba hacerlo bien. Con pruebas. Con estrategia. No por venganza. Por justicia. Antes de salir de la habitación, miré el espacio vacío donde antes estaba la vitrina. Pensé en cada objeto vendido. En cada historia arrancada de raíz. Y me prometí algo, con una serenidad nueva. No iban a borrarme sin que yo dejara rastro. Esa tarde llamé a Clara. Necesito un abogado, le dije. Ella no preguntó por qué. Conozco a uno, respondió. Y entiende estas cosas. Colgué con el corazón acelerado. El orden falso había terminado. Ahora empezaba la verdad. La oficina del abogado olía a papel viejo y café recalentado. Ese olor me dio una extraña calma, como si el lugar mismo supiera que allí las cosas se llaman por su nombre. No era un despacho elegante. No tenía mármol ni cuadros caros. Era un lugar sencillo, con estantes llenos de carpetas y una computadora antigua que sonaba como si respirara con esfuerzo.
pero el hombre que me recibió tenía una mirada clara. «Siéntese, señora Ofelia», me dijo. «Y cuénteme todo desde el principio. Sin vergüenza. Sin disculpas». Esa última frase me sorprendió. Porque yo venía con vergüenza. Venía sintiéndome tonta. Venía pensando que tal vez había sido ingenua por confiar. Venía con ese peso que nos ponen a las mujeres mayores, la culpa por no haber previsto la maldad. Me senté despacio y respiré hondo. Mi nuera se ofreció a ordenar mis recuerdos, comencé. Y ahora los veo a la venta. Saqué el celular. Le mostré las capturas de pantalla. El abogado, el licenciado Gálvez, las miró en silencio. No reaccionó con sorpresa dramática. Reaccionó con reconocimiento. Como si ya hubiera visto esa historia antes. «Esto es serio», dijo al fin. «Y no es solo un problema de familia». La palabra familia me hizo apretar los dientes. Porque durante meses esa palabra se había usado como un anestésico. Para callarme. Para hacerme dudar. «Mi hijo dice que yo exagero», susurré. El licenciado me miró directo. «Su hijo dice eso porque le conviene creerlo», respondió. «O porque le conviene que usted se calle». Esa frase fue como una bofetada limpia. No por violencia. Por verdad. Le conté todo. Las cajas. Las etiquetas. Las fotos, para el seguro del hogar. Las vitrinas vacías. La taza azul. El collar de mi padre. El reloj del padre de Ernesto. Mientras hablaba, el licenciado tomaba notas. Y de pronto preguntó algo que yo no esperaba. ¿Su nuera le ha pedido que firme documentos? Me quedé helada. No, dije. Oh, no sé. A veces me pide que firme recibos cuando llegan mensajerías. Dice que es para confirmar entregas. El licenciado levantó la ceja. ¿Mensajerías de qué?, preguntó. Traté de recordar. Cajas, dije. Cajas de cartón. Sobres. A veces cosas envueltas. En mi mente apareció una imagen, Brenda extendiéndome un papel con prisa, y yo firmando sin leer, porque ella hablaba rápido y yo no quería parecer desconfiada. El licenciado se apoyó en el respaldo de su silla. Señora Ofelia, dijo con cuidado. Necesito que entienda algo. En estos casos, el robo no siempre ocurre solo al sacar un objeto de su casa. Me quedé mirándolo. Ocurre también cuando preparan el terreno para decir que usted se lo regaló, continuó. O que usted lo autorizó. Sentí un vacío en el estómago. El licenciado abrió una carpeta en blanco y empezó a escribir un encabezado. Vamos a hacer dos cosas, dijo. Primero, un inventario verdadero, lo que es suyo, lo que desapareció, lo que está en venta. Segundo, necesitamos detectar si existe un inventario paralelo. ¿Inventario paralelo?, repetí. Él asintió. Listas internas, explicó. Anotaciones. Documentos donde alguien afirma que ciertos objetos le pertenecen, por regalo, por herencia o por voluntad suya. Sentí la garganta seca. ¿Y si existe?, pregunté. El licenciado no suavizó la respuesta. Si existe, significa que esto no fue un impulso. Fue un plan. Salí de la oficina ese día con una mezcla rara en el pecho. Miedo, sí. Pero también, alivio. Porque por primera vez alguien no me dijo, no exageres. Alguien no me dijo, ya estás grande. Alguien no minimizó lo que yo sentía. Lo nombró. Y cuando algo se nombra, deja de ser una sombra.
En el camino de regreso, compré una libreta grande. Llegué a casa y me encerré en mi habitación. Empecé a escribir. No solo objetos. Historias. Vajilla de boda, porcelana blanca con flores azules, regalo de mi madrina. Collar de oro con dije redondo, regalo de mi padre, 1984. Reloj de madera, perteneció al padre de Ernesto. Cartas de Ernesto, 1979 a 1993. Cada línea era un acto de resistencia. Brenda podía vender porcelana, pero no podía vender el significado. Esa noche, cuando Brenda me habló desde la cocina, su voz sonó dulce. Ofelia, mañana quiero ordenar el armario del pasillo, dijo. Hay demasiadas cosas ahí. Yo respiré despacio. Mañana no, respondí. Hubo un silencio. ¿Por qué no? Preguntó. ¿Por qué no? Dije, y mi voz no tembló. Mi hijo apareció, incómodo. Mamá, ¿qué te pasa? Preguntó. Brenda solo está ayudando. Lo miré. No con rabia. Con una tristeza fría. No quiero ayuda que me deja sin casa, dije. Brenda se rió, esa risa corta que pretende parecer ligera. Ay, Ofelia, dijo. Estás sensible. Y ahí estaba otra vez el veneno disfrazado, minimizar. Esa noche, cuando todos dormían, hice algo que me dio miedo. Busqué en el cajón donde Brenda guardaba papeles del seguro. No debía, me dije. No es correcto. Pero la justicia rara vez se construye con modales. Encontré una carpeta. Y dentro, una lista. No una lista completa, pero sí un inicio. Objetos descritos con precisión, con palabras como recibido como regalo. Entregado voluntariamente. Pertenencia personal. Mis manos se helaron. Era real. El inventario paralelo existía. Al día siguiente volví con el licenciado Gálvez. Le mostré la lista. Él la leyó sin pestañear. Aquí está, dijo. Esto es lo que temíamos. Me quedé muda. Ahora viene la parte delicada, continuó. No vamos a confrontarla sin preparación. Vamos a diseñar una reunión amistosa. Un supuesto acuerdo familiar. ¿Una trampa? Susurré. Él asintió, sin culpa. No es una trampa, dijo. Es una oportunidad para que ella se contradiga con sus propias palabras. Y para que usted recupere control. Sentí algo encenderse dentro de mí. No era venganza. Era dignidad. Salí de esa oficina con una nueva certeza. Brenda no solo quería mis cosas. Quería que quedara escrito que ella tenía derecho a ellas. Pero ahora ya no estaba sola. Y ya no estaba ciega. El licenciado Gálvez fue claro desde el principio. No bastaba con tener pruebas. Había que saber cuándo mostrarlas. Personas como su nuera no caen cuando las acusan, me explicó. Caen cuando creen que ya ganaron. Esa frase me acompañó durante días. Yo no estaba acostumbrada a fingir calma cuando algo me dolía. Pero entendí que, esta vez, la serenidad no era sumisión. Era estrategia. La propuesta fue simple en apariencia. Invítelos a una conversación tranquila, dijo el abogado. Hable de repartir recuerdos. De dejar todo, en orden, para el futuro. Sentí un escalofrío. ¿Y si sospecha? Pregunté. El licenciado negó con la cabeza. No sospechará, respondió. Ella cree que usted duda de sí misma. Y quien subestima, se expone. Acepté.
Esa misma noche le dije a mi hijo que quería hablar. Quiero dejar todo claro, le dije. No quiero problemas después. Él suspiró, aliviado. Eso es lo mejor, mamá, respondió. Brenda siempre quiso ayudarte a organizar todo. Brenda sonrió desde la cocina. Por supuesto, dijo. Me parece muy maduro de tu parte. Maduro. Otra palabra que escondía control. La reunión quedó fijada para el sábado siguiente, en la oficina del abogado. El licenciado se presentaría como alguien que me estaba asesorando para un inventario amigable. Nada más. No denuncias. No acusaciones. Solo papeles y palabras. Los días previos fueron un ejercicio de autocontrol. Cada vez que veía una caja, me ardía el pecho. Cada vez que escuchaba a Brenda hablar de sus ventas, me mordía la lengua. Pero guardé silencio. Porque el silencio, bien usado, es un espejo. La mañana de la reunión me vestí con cuidado. No elegante. No frágil. Correcta. Quería que Brenda me viera como siempre me había visto. Una mujer mayor, dócil, dispuesta a ceder. No sospechaba que esa imagen iba a ser su mayor error. Llegamos puntuales. Brenda entró a la oficina con seguridad. Saludó al abogado como si ya conociera el lugar. Se sentó sin esperar invitación. Encantada, dijo. Siempre es bueno dejar las cosas claras en familia. Mi hijo asintió, nervioso. Yo me senté despacio, con las manos juntas sobre el bolso. Dentro llevaba las copias de todo. Pero no las toqué. El licenciado comenzó con tono neutro. La señora Ofelia quiere dejar constancia de algunos bienes personales, dijo. Y entender cómo están distribuidos actualmente. Brenda se inclinó hacia adelante. Claro, respondió. Yo puedo ayudar con eso. He estado manejando todo. Manejando. Otra palabra reveladora. Perfecto, dijo el abogado. Entonces, para empezar, ¿podría enumerar qué objetos considera que son de su propiedad? Brenda no dudó. Ni un segundo. Y ese fue el principio de su caída. Bueno, dijo. Hay varias piezas que Ofelia me fue dando con los años. Regalos, básicamente. Regalos. La palabra quedó suspendida en el aire. ¿Podría ser más específica? Preguntó el abogado. Brenda sonrió. Claro. El collar de oro. El reloj antiguo. Parte de la vajilla. Algunos cuadros. Mi hijo la miraba sorprendido. ¿Eso fue un regalo? Preguntó. Brenda lo miró rápido. Claro, respondió. Tu madre siempre dijo que yo sabría aprovechar mejor esas cosas. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo. Pero no hablé. ¿Tiene constancia de esos regalos? Preguntó el abogado. Brenda se encogió de hombros. No. Fue de palabra. En familia no se firma todo. El licenciado asintió, como si eso fuera lógico. Entiendo, dijo. ¿Y estos otros objetos? Sacó una hoja. Brenda leyó en silencio. Sí, dijo. También. Cada respuesta era más segura que la anterior. El abogado la dejó avanzar. Le permitió hablar. Listar. Apropiarse. Yo observaba. No a Brenda. A mi hijo. Su rostro había cambiado. La seguridad inicial se había convertido en duda. Por primera vez, estaba escuchando algo que no encajaba con la versión cómoda que había aceptado durante meses. Muy bien,
dijo el licenciado al final. Gracias por su claridad. Brenda sonrió, satisfecha. Creía que había ganado. Entonces el abogado encendió la pantalla frente a nosotros. Ahora, continuó, vamos a revisar algo. Proyectó la primera imagen. Una foto. Mi taza azul. Con precio. Con fecha. Con descripción. Brenda parpadeó. ¿Reconoce esto?, preguntó el abogado. Sí, respondió. Es una de las piezas. ¿Vendida por usted?, insistió. Sí, dijo. Porque era mía. El silencio fue absoluto. El abogado cambió de imagen. El collar. El reloj. Los cuadros. Cada uno con su anuncio. Cada uno con su fecha. Cada uno coincidiendo exactamente con la lista que ella acababa de recitar. Mi hijo se llevó la mano a la boca. Señora Brenda, dijo el licenciado con voz firme. Usted acaba de declarar como propios objetos que pertenecen legalmente a la señora Ofelia. Y además, ha reconocido haberlos vendido. Brenda palideció. Esto, balbuceó. Esto es un malentendido. No, respondió el abogado. Esto es apropiación indebida y abuso contra una persona mayor. La palabra abuso cayó como una losa. Yo levanté la mirada. Por primera vez hablé. No te pedí que me ordenaras la vida, dije. Te pedí que me respetaras. Brenda no me miró. Mi hijo sí. Y en su mirada, por fin, no vi duda. Vi vergüenza. El silencio que siguió a las palabras del abogado fue distinto a cualquier otro que hubiera vivido. No era un silencio incómodo. Era un silencio final. Como cuando una verdad, después de mucho tiempo, por fin ocupa todo el espacio y no deja lugar para excusas. Brenda seguía mirando la pantalla, pálida, como si las imágenes no le pertenecieran, como si alguien hubiera montado una escena solo para humillarla. Pero nadie había inventado nada. Ahí estaban los anuncios. Las fechas. Los precios. Las descripciones idénticas a las que ella misma había listado minutos antes. Esto es una trampa, dijo de pronto, con la voz quebrada. Ustedes me tendieron una trampa. El licenciado Gálvez no levantó la voz. No, señora, respondió con calma. Usted se describió sola. Esa frase fue precisa. Irrefutable. Mi hijo estaba inmóvil. Tenía los ojos clavados en la mesa, como si mirarla fuera más fácil que mirarnos a nosotras. ¿Es verdad?, preguntó al fin, sin levantar la cabeza. ¿Vendiste las cosas de mi mamá? Brenda abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Empezó. Yo solo quería ayudar. Ahí estaba otra vez. La frase que lo había iniciado todo. ¿Ayudar a quién?, preguntó el abogado. Porque ayudar no implica vender bienes ajenos ni declarar los propios. Brenda respiraba rápido. Ella no los usaba, respondió, casi gritando. Estaban ahí, acumulando polvo. Sentí un calor subir por el pecho. Yo los usaba para recordar, dije. No para decorar. Por primera vez desde que comenzó la reunión, Brenda me miró a los ojos. No vi arrepentimiento. Vi rabia. Ofelia siempre fue así, dijo de pronto. Aferrada al pasado. Yo solo intenté modernizar la casa. Mi hijo levantó la cabeza de golpe. ¿Modernizar?, repitió. ¿Vendiendo lo que no era tuyo? El quiebre en su voz me atravesó. Porque entendí algo doloroso.
Él también estaba perdiendo una versión cómoda de su vida. La versión donde no tenía que elegir. Señora Brenda, intervino el abogado. Lo que usted hizo tiene consecuencias legales claras. Sacó un documento. Apropiación indebida. Fraude. Y agravante por abuso contra una persona mayor. Brenda empezó a llorar. No en silencio. Lloraba con sonidos fuertes, teatrales. Esto es exagerado, sollozaba. ¿Yo soy la mala ahora? El abogado no se movió. No es exagerado, respondió. Es proporcional. Yo observaba la escena con una calma que me sorprendía. No sentía placer. No sentía victoria. Sentía algo más profundo. Recuperación. Durante meses me habían hecho dudar de mi percepción. Me habían tratado como alguien frágil, confundida, exagerada. Y ahora, frente a todos, la verdad se sostenía sola. Ofelia, dijo mi hijo finalmente. Yo no sabía. Lo miré. No saber también es una forma de elegir, respondí con suavidad. Elegiste no ver. Él cerró los ojos. Perdóname, murmuró. Esa palabra llegó tarde. Pero llegó. El abogado explicó las opciones con claridad. Podemos iniciar acciones formales, dijo. O podemos negociar una restitución inmediata y dejar constancia legal. Brenda levantó la cabeza de golpe. ¿Restitución? Preguntó. ¿Cómo? Devolución del dinero obtenido por las ventas, respondió. Y reconocimiento por escrito de que los bienes nunca le pertenecieron. Brenda miró a mi hijo. No podemos pagar todo eso, dijo. ¿Tú sabes cómo estamos? Él no respondió. Por primera vez, no salió a rescatarla. Ofelia, me preguntó el abogado. ¿Qué desea hacer? Sentí el peso de esa pregunta. Podía destruirla. Podía llevar todo hasta el final. Pero también podía elegir otra cosa. Respiré hondo. Quiero que se devuelva lo que se pueda, respondí. Y que quede por escrito lo que pasó. Miré a Brenda. No quiero que nadie más diga que yo regalé mi vida sin saberlo. El abogado asintió. Eso es razonable, dijo. Brenda bajó la cabeza. Firmó. Firmó cada hoja con manos temblorosas. Cada firma era un reconocimiento silencioso de lo que había hecho. Cuando salimos de la oficina, el aire me pareció distinto. Más liviano. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la mentira había perdido su poder. Mi hijo caminaba a mi lado. Mamá, dijo. ¿Vas a volver a casa? Me detuve. Esa casa ya no es la mía, respondí. Y necesito pensar qué quiero ahora. Asintió, sin discutir. Era la primera vez que aceptaba un límite sin empujarlo. Esa noche, sola en mi habitación, pensé en cada objeto vendido. Algunos volverían. Otros no. Pero entendí algo esencial. No eran las cosas lo que habían intentado robarme. Era la autoridad sobre mi propia memoria. Y eso lo había recuperado por completo. La recuperación no fue inmediata ni completa. Y entendí, casi con alivio, que no tenía por qué serlo. Durante semanas, cada llamada del abogado traía una mezcla de expectativa y cansancio. Algunos objetos habían sido localizados. Otros ya estaban en manos de compradores anónimos, en ciudades que nunca pisé, en casas donde nadie conocía su historia. No todo se puede recuperar, me dijo el licenciado Gálvez una tarde. Pero lo importante es que quede claro que nunca dejaron de ser suyos. Esa frase me ayudó a respirar.
porque empecé a comprender algo que antes no veía. Recuperar no siempre significa traer de vuelta. A veces significa redefinir el lugar que algo ocupa en tu vida. El primer objeto que regresó fue el reloj antiguo. Mi hijo lo trajo en una caja de cartón, con cuidado excesivo, como si temiera que se rompiera en el camino. Lo sacó lentamente y lo dejó sobre la mesa. Lo recuperamos, dijo. El comprador aceptó devolverlo. Toqué la madera oscura con la punta de los dedos. El tic-tac seguía igual. Constante. Paciente. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, dije. No supe si le agradecía por el reloj. O por haber abierto los ojos, aunque fuera tarde. Otros objetos volvieron de a poco. 2 platos de la vajilla. Un cuadro pequeño. Un broche antiguo. Cada regreso era una mezcla de alegría y tristeza. Porque cada objeto recuperado traía consigo la ausencia de los que no volverían. La taza azul no apareció. El collar de mi padre tampoco. El abogado fue honesto. Algunas ventas fueron rápidas, explicó. Y no todos los compradores aceptan devolver. Asentí. Por primera vez, no sentí rabia. Sentí cierre. Brenda no volvió a acercarse a mí. Firmó. Cumplió. Desapareció de mi vida con la misma rapidez con la que había intentado apropiarse de ella. No la busqué. No la necesité. Porque entendí algo esencial. Hay personas que solo pueden estar en tu vida mientras tú te haces pequeña. Y yo ya no estaba dispuesta a encogerme. Mi hijo empezó a visitarme más seguido. No para hablar del pasado, sino para observarme. Como si quisiera entender quién era yo ahora que no estaba rodeada de cajas, silencios y órdenes suaves. Estás distinta, me dijo una tarde. No, respondí. Estoy de vuelta. No insistió. Por primera vez, aceptó una respuesta sin corregirla. Una mañana abrí las vitrinas. No para llenarlas como antes, sino para decidir conscientemente que quería que estuviera ahí. Coloqué el reloj en el centro. No por su valor. Por su historia. A los lados, dejé espacio. Espacio vacío. Y ese vacío no me dolió. Me recordó que no necesito llenar todo para existir. Fue entonces cuando tuve la idea. No surgió de golpe. Fue una intuición suave, casi tímida. Pensé en los objetos que sí habían vuelto. Y en los que no. Pensé en todo lo que habían intentado hacer conmigo. Convertirme en una casa bonita y sin memoria. Y supe que no quería simplemente volver a como antes. Quería transformar lo vivido en algo que tuviera sentido. Llamé al Museo Barrial. No era un museo grande. Era un espacio pequeño, cuidado por vecinos, dedicado a preservar la historia del barrio, fotos, cartas, objetos cotidianos. Tengo algunas piezas, les dije. Y una historia. Me invitaron a ir. El día que llevé los objetos, caminé despacio. No con tristeza. Con decisión. Les conté de dónde venía cada cosa. ¿Qué significaba? Porque casi las pierdo. La mujer que me escuchaba tomó notas con atención. Esto no es solo una donación, me dijo. Es un testimonio. Sonreí. Eso era exactamente lo que quería. Acordamos una pequeña exhibición temporal. Nada grandioso. Una vitrina. Un par de objetos. Una placa. Cuando vi el texto final, se me llenaron los ojos de lágrimas. Decía. Objetos que casi me robaron. Pero me devolvieron la dignidad. No mencionaba nombres.
No acusaba. Nombraba lo esencial. Volví a casa más liviana. No porque hubiera menos cosas, sino porque había tomado una decisión consciente sobre ellas. Esa noche dormí profundamente. Sin cajas. Sin listas. Sin miedo. Los días siguientes empecé a llenar la casa de algo nuevo. No de objetos antiguos. De presente. Fotos con amigas. Plantas nuevas. Una mesa donde cabían risas recientes. Invité a Clara. Invité a vecinas. Tu casa se siente viva otra vez, me dijo una de ellas. Sonreí. Porque ahora me pertenece, respondí. Comprendí algo que quiero decir con claridad. La memoria no vive solo en las cosas. Vive en la forma en que eliges recordarte. A mí intentaron borrarme ordenando mis recuerdos. Pero no contaban con algo. La memoria también sabe defenderse. Y cuando una mujer decide recuperar su historia, ya no hay caja, etiqueta ni venta online que pueda detenerla. La relación con mi hijo no se recompuso de un día para otro. Ni siquiera estoy segura de que la palabra correcta sea recomponer. Lo que ocurrió fue distinto. Dejamos de fingir. Durante semanas, nuestras conversaciones fueron breves, cuidadosas, casi ceremoniales. Hablábamos del clima. De su trabajo. De cosas pequeñas, seguras, que no exigían memoria ni valentía. Yo sabía que él estaba lidiando con algo más profundo que el enojo o la culpa. Estaba enfrentando una verdad incómoda. Había preferido creerle a su esposa antes que a su madre. Porque eso era más fácil que cuestionar la vida que había construido. Y eso no se repara con una disculpa rápida. Una tarde vino a verme sin avisar. Traía pan caliente y una bolsa con frutas. Gestos simples. Torpes. Pasaba cerca, dijo. Pensé en ti. Le preparé té. Nos sentamos frente a frente, como dos personas que se conocen desde siempre, pero que necesitan reaprender a mirarse. El silencio fue largo. No incómodo. Necesario. Mamá, dijo al fin. Yo no vi lo que estaba pasando. No fue una excusa. Fue una admisión. No quisiste ver, respondí. Es distinto. Asintió lentamente. Sí, dijo. No quise. Esa honestidad, tardía pero real, abrió algo entre nosotros. Me habló de Brenda sin defenderla. Por primera vez. Ella siempre decía que tú exagerabas, confesó. Que estabas confundida. Y yo, le creí. Porque te convenía, respondí sin dureza. Era más cómodo pensar que yo estaba perdiendo claridad que aceptar que alguien a tu lado estaba cruzando límites. Bajó la mirada. Me equivoqué, dijo. No dijo perdón de inmediato. Y eso fue mejor. Hablamos durante horas. No de objetos. De silencios. Le conté cómo me sentí cuando retiraron la foto de Ernesto. Cuando desapareció mi taza. Cuando empecé a dudar de mi propia memoria. Me escuchó sin interrumpir. Y entendí algo importante. Escuchar de verdad también es una forma de pedir perdón. ¿Por qué no me dijiste antes? Preguntó. Sonreí con tristeza. Te dije, respondí. Solo que no me creíste. No discutió. A partir de ese día, algo cambió. No volvió a decir frases como, ya estás grande, o, déjalo así. No volvió a corregirme. Empezó a preguntar. ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Te parece bien? Esas preguntas,
simples pero sinceras, fueron más reparadoras que cualquier promesa. No volvimos a hablar de Brenda. No porque fuera un tema prohibido, sino porque ya no era el centro. Yo no quería que mi nueva vida girara alrededor del daño recibido. Quería que girara alrededor de lo que aún podía construir. Empecé a notar cambios en mí también. Ya no explicaba tanto. No justificaba cada decisión. Si no quería algo, decía no. Sin adornos. Sin culpa. Descubrí que decir no a tiempo evita muchos por favor innecesarios. Una tarde mi hijo me propuso algo inesperado. Quiero que vengas a cenar a casa, dijo. Pero solo si tú quieres. Esa aclaración lo cambió todo. Acepté. No para volver, sino para visitar. La diferencia era enorme. La casa se sentía distinta. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque yo ya no ocupaba el lugar de siempre. No era la madre silenciosa que se adapta. Era una invitada con límites claros. Y por primera vez, eso fue respetado. Durante la cena, me di cuenta de algo curioso. Nadie intentó decidir por mí. Elegí dónde sentarme. Elegí qué comer. Elegí cuándo irme. Salí de allí sin cansancio emocional. Sin ese peso invisible que antes me acompañaba siempre. Al volver a mi casa, entendí algo con una claridad serena. No necesito recuperar el pasado para vivir bien el presente. Necesito relaciones que me reconozcan completa. Y eso incluye reconocer mis límites. Empecé a compartir más tiempo con amigas. Con vecinas. Hablábamos de cosas simples. De recetas. De plantas. De la vida. Pero a veces, alguna decía. A mí me pasó algo parecido. Y entonces yo escuchaba. No aconsejaba de inmediato. No juzgaba. Escuchar también es una forma de resistencia. Una noche, ordenando unos papeles, encontré una foto vieja. Ernesto y yo, jóvenes, riendo en la cocina. La coloqué en un marco nuevo. No por nostalgia. Por continuidad. El pasado no pesa cuando se coloca en el lugar correcto. Antes de dormir, pensé en todo lo vivido. En lo que perdí. En lo que recuperé. En lo que aprendí. Y entendí algo que quiero dejar claro. No se trata de castigar a quien se equivocó. Se trata de dejar de castigarse a una misma por haber confiado. Confiar no fue mi error. Mi error fue quedarme callada demasiado tiempo. Eso ya no volvería a pasar. Nunca quise que mi historia se hiciera pública. No al principio. Durante mucho tiempo pensé que lo vivido debía quedarse entre cuatro paredes, como si nombrarlo fuera una forma de exhibición innecesaria. Había pasado años cuidando silencios ajenos, no sabía todavía cómo cuidar el mío sin esconderme. Pero el barrio tiene una manera particular de enterarse de las cosas. No con titulares, sino con miradas. Con preguntas a media voz. Con visitas que llegan, por casualidad. Todo empezó el día de la pequeña inauguración en el Museo Barrial. No fue un evento grande. No hubo discursos largos ni autoridades. Solo una vitrina sencilla, una placa discreta y algunos vecinos que se acercaron con curiosidad. Yo estaba de pie, un poco al costado, observando cómo la gente se detenía frente a los objetos. El reloj. 2 platos de la vajilla. Un broche antiguo. Nada extraordinario para quien no conocía la historia. Pero cada pieza tenía una fuerza que yo no había previsto. ¿Esto era suyo?, me preguntó una mujer. Sí, respondí. Y casi deja de serlo. Ella frunció el ceño.
¿Cómo que, casi? Respiré hondo. Porque alguien decidió que mis recuerdos ocupaban demasiado espacio, dije. Y quiso ordenarlos, fuera de mi vida. La mujer se quedó en silencio. Luego asintió lentamente. A mí me pasó algo parecido, susurró. Esa frase se repitió varias veces esa tarde. No con las mismas palabras, pero con la misma intención. A mí también. Yo pensé que era normal. Creí que exageraba. Entendí entonces que mi historia no era una excepción. Era un reflejo. El boca a boca hizo lo suyo. En los días siguientes, vecinas que apenas conocía tocaron mi puerta. No venían a preguntar por los objetos. Venían a preguntar por el proceso. ¿Cómo supo que algo no estaba bien? ¿Qué hizo cuando nadie le creyó? ¿No tuvo miedo? Las invitaba a pasar. Preparaba café. Escuchaba. No me colocaba en un pedestal. No hablaba como experta. Hablaba como alguien que había aprendido tarde. Pero había aprendido. Una tarde llegó Clara con 2 mujeres más. «Quieren hablar contigo», dijo. «Están pasando por algo parecido». Nos sentamos en la mesa del comedor, ahora llena de plantas nuevas y fotos recientes. Una de ellas habló primero. «Mi nuera dice que guarda mis cosas para que no se estropeen», confesó. «Pero cada vez tengo menos». La otra bajó la mirada. «Mi hijo dice que soy desconfiada», dijo. «Que ellos saben mejor». Las miré con atención. No con lástima. Con reconocimiento. «No están solas», les dije. «Y no están equivocadas». Ese fue el inicio de algo que nunca planeé. Empezamos a reunirnos una vez por semana. Nada formal. Nada organizado. Café, galletas, conversación. Hablábamos de objetos, sí. Pero sobre todo hablábamos de límites. ¿Quién decide en tu casa? ¿Te preguntan o te informan? ¿Sientes culpa cuando dices que no? Las respuestas eran distintas, pero el fondo era el mismo. Habíamos aprendido a callar para no incomodar. A ceder para no parecer ingratas. A dudar de nosotras mismas cuando alguien decía, «es por tu bien». Mi hijo observaba todo con atención. Una tarde me dijo. «No sabía que tantas personas pasaban por esto». «Porque no se cuenta», respondí. «La vergüenza se hereda en silencio». Asintió. «Gracias por no quedarte callada», dijo. No respondí de inmediato. Porque no siempre fui así. Pero ahora lo era. El museo decidió extender la exhibición unas semanas más. «Ha tenido impacto», me dijeron. «La gente se reconoce en ella». Me pidieron que escribiera unas líneas para acompañar la vitrina. No quise hablar de Brenda. No quise hablar de mi hijo. Escribí esto. Ordenar no es borrar. Ayudar no es decidir por otro. La memoria necesita respeto. Cuando vi el texto impreso, sentí algo cerrar dentro de mí. Un día, caminando por el mercado, una mujer se me acercó. «¿Usted es Ofelia?», preguntó. Asentí, sorprendida. «Leí su historia», dijo. «Gracias». Solo eso. Gracias. No por los objetos. Por haber nombrado algo que muchas sentían y no sabían cómo decir. Empecé a comprender que la dignidad también se contagia. No como un virus. Como una semilla. Cuando alguien se anima a decir, «esto no está bien», otras encuentran el valor para decirlo también. Mi casa, mientras tanto, seguía transformándose. No en un museo. En un hogar presente.
Las vitrinas ya no estaban llenas. Pero cada objeto tenía un lugar elegido, no impuesto. La mesa del comedor se llenaba de voces nuevas. De risas. De discusiones sanas. Había vida. Una noche, al cerrar la puerta después de una de esas reuniones, me apoyé en la pared y respiré hondo. Pensé en la mujer que fui cuando todo empezó. La que dudaba. La que pedía permiso. Y pensé en la mujer que era ahora. No más fuerte. Más consciente. No más joven. Más presente. Entendí algo que quiero dejar claro. No se trata de recuperar todo lo perdido. Se trata de no permitir que te sigan perdiendo. Mis recuerdos ya no podían ser vendidos. No porque estuvieran bajo llave, sino porque yo había recuperado la autoridad sobre ellos. Y eso no tiene precio. No hubo un día exacto en que todo se arregló. La vida real no funciona así. No hay música de fondo ni un instante mágico donde, de pronto, el dolor se evapora. Lo que sí hubo fue algo más discreto, más verdadero. Una suma de pequeñas decisiones que, juntas, construyeron una nueva versión de mí. Una versión que no pedía permiso para existir. Con el paso de los meses, mi casa dejó de sentirse como un territorio en disputa. Antes, cada cuarto tenía una tensión invisible. Como si hubiera una mano ajena acomodando mis cosas incluso cuando yo estaba sola. Ahora no. Ahora, cuando entraba a la sala, lo primero que sentía era silencio. Pero un silencio cálido. Un silencio mío. Parece absurdo decirlo, pero yo había olvidado cómo se siente vivir en un espacio que no te está empujando hacia afuera. Mi hijo siguió viniendo. Al principio, sus visitas eran tímidas, como si temiera tocar algo y romperlo. Y, en cierto modo, tenía razón. Cualquier palabra mal puesta podía volver a abrir heridas. Pero poco a poco, aprendió. Aprendió a hablar sin imponer. A preguntar sin manipular. A escuchar sin justificar. Una tarde lo vi mirar el reloj antiguo, el que había regresado, y quedarse callado. «¿Era de papá?», dijo al fin. «Sí», respondí. «Lo siento», murmuró. «Lo siento de verdad». Lo miré. Y por primera vez, esa disculpa no sonó como una puerta que quiere cerrarse rápido. Sonó como una mano extendida. Asentí. No necesitaba más palabras. Brenda, en cambio, se convirtió en un recuerdo distante. Hubo intentos de contactarme, al principio. Mensajes indirectos. Cosas como, «solo quiero aclarar». Yo también sufrí. Fue un malentendido. No respondí. Aprendí algo fundamental. Hay conversaciones que no te sanan, solo te vuelven a atrapar. No le di esa oportunidad. Mi paz valía más que su versión maquillada de la historia. Con el dinero recuperado, el que se pudo, no hice nada grandioso. No compré algo nuevo para demostrar que gané. No era un trofeo lo que buscaba. Lo usé para algo sencillo. Pagué una reparación de la casa que llevaba años posponiendo. Arreglé una gotera en el techo. Cambié una cerradura vieja. Puse buena luz en el pasillo. Cada reparación era simbólica. Porque entendí que el descuido no siempre es falta de recursos. A veces es falta de derecho. Y yo, durante mucho tiempo, no me sentí con derecho ni siquiera a mejorar mi propio hogar. Las reuniones en mi casa se volvieron una costumbre hermosa. No eran terapias, ni grupos formales. Eran mujeres con historias parecidas sentadas alrededor de una mesa, compartiendo estrategias y valentía. Una hablaba de su hija que le administraba el dinero.
Otra del hijo que la hacía firmar papeles sin explicarle nada. Otra de la nuera que ordenaba su casa como si fuera un departamento de alquiler. Y cada vez que escuchaba esas historias, me confirmaba algo. El abuso, cuando es doméstico, casi siempre viene envuelto en palabras bonitas. Por tu bien. Es lo mejor. Confía en mí. No hagas drama. Y el primer paso para romperlo es atreverte a preguntar. ¿Para quién es lo mejor? Un día, una de las mujeres me dijo algo que no esperaba. Cuando te escuché, me di cuenta de que no era tarde. Se me hizo un nudo en la garganta. Porque ese era el punto de todo. Que ninguna sintiera que ya es muy tarde para recuperar su vida. Yo tenía 71 años cuando ocurrió todo esto. Y aún así podía reconstruirme. En mi casa, los objetos ya no estaban donde estaban antes. Había piezas que nunca volvieron. La taza azul, el collar de mi padre, algunas cartas. Y, sorprendentemente, dejé de perseguirlas con la desesperación de antes. No porque no doliera, sino porque aprendí a no quedarme viviendo en la pérdida. Comprendí que el duelo también puede ser una forma de orden. Un orden que no borra, pero acomoda la herida para que no gobierne tu vida. Una tarde, fui al museo. Me detuve frente a la vitrina. Leí la placa otra vez. Objetos que casi me robaron, pero me devolvieron la dignidad. Pensé en lo irónico que era. Porque la dignidad no estaba en los objetos. Estaba en lo que yo decidí después. En atreverme a mirar la verdad sin suavizarla. En poner límites sin pedir disculpas. En reconstruir mi casa como un espacio vivo, no como un escenario. De regreso, pasé por una tienda de marcos. Compré uno simple. En casa, tomé una foto nueva. Yo en la mesa del comedor, rodeada de vecinas, con café, con pan, con risas reales. La imprimí y la enmarqué. La colgué en la pared principal. No al lado de los recuerdos viejos, sino al centro. Para recordarme que la vida no se queda atrás. Se hace. Esa noche, antes de dormir, me senté en silencio. Pensé en Ernesto. Pensé en mi madre. Pensé en el pasado. Y me di cuenta de algo que me dio paz. No me robaron mi historia. Solo intentaron administrarla. Pero mi historia siempre fue mía. Y ahora, por fin, mi casa tenía algo que no se puede vender en ninguna plataforma. Mi presencia completa. Porque la verdadera justicia no siempre es gritar. A veces es recuperar tu lugar con calma, con firmeza. Y seguir viviendo como si te pertenecieras. Un año después de todo lo que ocurrió, mi vida no es espectacular. Y justamente por eso es valiosa. Sigo viviendo en la misma casa. Camino por las mismas calles. Hago las compras en el mismo mercado. Pero yo ya no soy la misma mujer que permitió que otros decidieran qué recuerdos merecían existir y cuáles podían desaparecer. Hoy tengo 72 años. Y por primera vez en mucho tiempo, vivo sin pedir permiso. No porque desconfíe de todos, sino porque aprendí algo fundamental. La confianza no se entrega a ciegas, se construye con respeto. Mis recuerdos ya no están en cajas ajenas. Están donde yo decido. Algunos en vitrinas, otros en fotografías, otros solo en mi memoria. Y eso está bien. Aprendí que no todo lo que se pierde debe recuperarse. Hay cosas que cumplen su función mostrándonos quién estaba borrándonos en silencio. Mi nuera siguió con su vida. Mi hijo aprendió, tarde pero aprendió, que amar no es mirar para otro lado. Y yo entendí que el mayor acto de amor propio fue dejar de justificar lo injustificable. Hoy mi casa está llena de voces.
de amigas, vecinas, mujeres que llegan con historias parecidas y se van un poco más erguidas. No soy heroína. No soy víctima eterna. Soy una mujer que decidió no desaparecer para que otros brillen. Y si algo quiero que quede claro para quien escucha esta historia es esto. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Ordenar no es apropiarse. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Ayudar no es decidir por otro. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Y el amor verdadero nunca te borra. Si alguna vez sentiste que alguien estaba organizándote la vida mientras te quitaba el lugar. Si alguna vez dudaste de tu memoria porque otros te dijeron que exagerabas. Escúchame bien. No estás loca. No estás sola. Y no es tarde. Antes de irte, asegúrate de estar suscrito al canal. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite escucharla. Porque a veces, la justicia más profunda no es recuperar todo lo que te quitaron, sino volver a habitar tu propia vida con dignidad.